que abarca principalmente los riesgos de seguridad en aplicaciones web. Como un poco de introducción y recapitulando las sesiones que ya hemos hecho anteriormente, el día de hoy vamos a estar manejando algunos conceptos que ya hemos visto en las sesiones anteriores. Entonces, si alguno tiene alguna duda, me interrumpe para aclararla, o al final de la sesión también pueden entrar a la página seguridadolupe.pro y diagonal eventos, y ahí están las sesiones anteriores, donde explicamos acerca de las consecuencias de una brecha de seguridad, hablando de aplicaciones web, qué pasa cuando son comprometidas, cuáles son las consecuencias, ¿no? Cuando hay un phishing, un defacement, o de las complicaciones de que haya sido vulnerada o hackeada. También hablamos acerca de la metodología de Cyber Kill Chain o Mitre Attack, que son frameworks de explotación de vulnerabilidades o el proceso que sigue un atacante o un adversario para comprometer una aplicación web, una infraestructura o cualquier tipo de sistema. Y también en una sesión estuvimos platicando acerca de cómo descubrir vulnerabilidades, concretamente en WordPress, y cómo explotarlas, ¿no? Desde identificar el CVE y utilizar un exploit para aprovecharse de esa vulnerabilidad. Esas charlas tienen algo en común, y es que estuvimos platicando acerca del origen, o que comúnmente se utilizan ese tipo de métodos o vectores para generar phishing, o más bien la consecuencia es un phishing, ransomware, malware o cryptojacking, ¿no? Eh, una definición muy rápida de phishing es aquella técnica que se utiliza para engañar a una persona que dé clic en algún enlace, ya sea a través de un correo electrónico, algún archivo que te envíen como un PDF, o en alguna página que haya sido comprometida, que pongan ahí un link que es falso, y de alguna manera te engañan para que des clic ahí, y finalmente te pueden robar los datos, pueden tener incluso el control de tu navegador y después de tu computadora. O el ransomware, das clic en algún enlace que no deberías, o abres un archivo, y la consecuencia es que comprometen tu información, se cifra la información y te piden un rescate, que pagues en bitcoins o alguna otra criptomoneda. Y el malware, pues básicamente es todo ese software malicioso que se utiliza hoy en día para comprometer redes, usuarios, teléfonos, dispositivos, no importa, es todo el código malicioso que anda por ahí, y que se aprovecha o se utiliza para algún fin. En la actualidad es económico, ¿no? Que es muy lucrativo el cibercrimen. Entonces, ese es el objetivo principal, y el cryptojacking, que se enfoca en aprovecharse de los recursos de tu sistema, ya sean PCs, redes enteras de empresas, eh, no importa si son servidores o equipos de usuario final. El chiste es utilizar la CPU para procesar ahí criptomonedas. Básicamente los utilizan para hacer operaciones matemáticas, ¿no? Pero ¿qué tienen en común todos estos tipos de ataques, brechas de seguridad o vectores de ataques también que se utilizan? Aquí vemos un diagramita que ese es un atacante. En las empresas o nosotros en nuestras computadoras tenemos un firewall, alguna protección de seguridad. Y cuando nos conectamos a una aplicación web o estamos navegando en internet, lo que está detrás es una base de datos. Y como vemos aquí, todos tienen en común el web, ¿no? Que para poder realizar este tipo de acciones maliciosas, hoy en día todos, un 90%, utilizan el web para que se puedan comunicar con el atacante, o para que el atacante pues, pueda interactuar con nosotros de alguna manera, con la víctima. Generalmente se utiliza el web porque en todas las empresas, y tú en tu casa también utilizas el web. Al final entras a una página, y de esa manera dejan pasar ese tráfico, entonces fluye.
Es lo que tiene en común. Hablábamos la vez pasada de Mitre Attack. Mitre Attack es una organización que generó un framework en el que tú puedes identificar cuáles son esas tácticas y técnicas que utilizan los atacantes para poder realizar esas acciones. Es como una Wikipedia, ¿no? Donde se concentran todos esos ataques y es una manera muy fácil de saber o de ver, visualizar qué, qué tipo de técnica están utilizando. Esto de aquí arriba que vemos son las tácticas y lo que está en rojo son las técnicas. Todo esto que está en rojo son, son técnicas que utilizan los atacantes a través del web para que puedan ejecutar algún ataque hacia nosotros a través de alguna aplicación. Por ejemplo, en la táctica de acceso inicial, ellos podrían utilizar una técnica para explotar lo que tenemos de cara a Internet, es decir, una página web, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, la táctica inicial, que es acceso inicial. Bueno, tiene muchas técnicas, pero me quiero enfocar en esta que se llama Exploit Public Facing Application, que cuando le das clic en ese framework, lo que te dice es realmente una descripción, ¿no? Aquí puede ser que a través de un ataque de SQL, eh, consultas puedan interactuar con la aplicación y esta realiza acciones que no debería. Ahora, en las aplicaciones web, no importa en dónde las tengas hospedadas. Por ejemplo, aquí habla de plataformas AWS, Azure o de Google, ¿no? El GCP. No importa en dónde tengas la aplicación, al final esto está más enfocado hacia cómo se desarrolló la aplicación a nivel de código, si tienes vulnerabilidades y cómo pueden ser identificadas y después explotadas. Esta es información pues muy detallada. Podríamos aquí pasarnos un rato hablando de estas técnicas, pero nos vamos a enfocar en OWASP, ¿no? Esto nada más era para que pudieran ver que existe más información y algunos frameworks en los que podemos basarnos o ir a buscar algo muy especial como para saber qué tipo de ataque podrían estar realizando a nuestras aplicaciones, además de lo que podamos encontrar en OWASP. Aquí en esta página pueden poner algo como OWASP y va a aparecer todas esas técnicas en las que se utilizan, ¿no? En las que te recomiendan utilizar OWASP, es la referencia para evitar ese ataque. Ejemplos de brechas de seguridad que han ocurrido a través de aplicaciones web. Está Yahoo, está Facebook, está hace poquito le tocó a Zoom, también FreePic me parece, que es un repositorio de imágenes en los cuales han robado millones de datos personales. Esos datos personales tienen un costo, valen para el cibercrimen y también para empresas que lo que están haciendo todo el tiempo es buscar información que les permita o que sea útil para su negocio, ¿no? Es como spam principalmente. Ahora, ahora, ¿cuánto cuesta la información? Esa es un aproximado de cuánto cuesta un registro que es validado en la dark web. Aquí vemos, por ejemplo, una cuenta de Netflix, vale de $1 a $3, si está vigente. Credenciales de PayPal, tarjetas de crédito, cuesta, ¿no? Y toda esa información muchas veces se extrae de aplicaciones web que estuvieron mal diseñadas y tuvieron una vulnerabilidad y fueron aprovechadas y como consecuencia extrajeron la información que vivía en esa base de datos y generalmente, o lo que buscan ahora es información personal, como lo decíamos anteriormente. Ahora, eso es como la introducción. ¿Qué es OWASP? OWASP es un proyecto abierto de seguridad de aplicaciones web, el Open Web Application Security Project. Eh, Existen muchas vulnerabilidades, existen infinidad y otras organizaciones que se dedican a catalogarlas, pero el top 10 de OWASP se enfoca en las 10 que tienen un riesgo alto, pero que son comunes, es común encontrarlas en las aplicaciones web y por eso se creó ese top 10, ¿no? La primera es inyección,
que básicamente está enfocada o lo que hicieron es integrar ese tipo de inyección de sentencias de SQL, de sistema, de comandos de sistema operativo y todo aquello que permite la ejecución de comandos o de instrucciones, ya sea de un lenguaje scripting o de algo que pueda interpretar la aplicación. Pérdida de autenticación también está en listado, pero mejor vamos avanzando, que es donde tengo las descripciones. Decíamos en inyección, inicialmente estaba enfocado hacia SQL, SQL Injection, o ahora es NoSQL, que también es un lenguaje, se supone estructurado, pero también se pueden hacer inyecciones, inyecciones de comando de sistema operativo o también de instrucciones de LDAP o XML también se pueden hacer inyecciones. Esto ocurre cuando no es validado a nivel de código lo que llega del usuario. Es decir, cuando nosotros en un formulario web ponemos, por ejemplo, nuestro nombre y le damos enviar y el programador del lado del servidor no validó lo que nosotros estamos enviando, un atacante podría agregar código de instrucciones SQL. Por ejemplo, en este código, lo que están declarando es query, es una variable, y ponen aquí select asterisco from accounts where cust ID igual a este get parameter, es lo que viene del lado del usuario. Es lo que mandan. El campo se llama ID, entonces él puso ahí su nombre y cuando recibe este parámetro del servidor, ejecuta esta consulta. Al ejecutar esta consulta, lo que devuelve es su nombre o resultado de esta consulta. Pero si él cambia esa información y en vez de poner un nombre, pone un OR 1 igual a 1, lo que va a hacer es que la consulta va a regresar toda la información o puede servir para hacer un bypass de algún formulario. Por ejemplo, bueno, hoy vamos a utilizar una aplicación como esta, que es esta, se llama testfire.net. Es una aplicación creada para entrenamiento de, de web, de seguridad en aplicaciones web. Entonces, en ese ejemplo anterior decíamos, por ejemplo, que si un usuario pone, ¿no? Por ejemplo, pongo aquí usuario Marco y contraseña Marco, me manda un mensaje en el cual dice que es incorrecto, pero si pongo algún otro carácter con el fin de que me devuelva un error, aquí estamos viendo que el programador no valida correctamente lo que estamos enviando nosotros y devuelve este errores del sistema, no de la aplicación. Es decir, que no está cachando los errores y no está haciendo un manejo adecuado de los errores. Entonces aquí uno puede decir, ah, mira, parece que este error es de la base de datos, entonces podría inyectar otra cosa. Y lo que hacemos es poner 1 igual a 1 o 1 igual a 1 y después comentar todo lo demás. Esto es como algo universal, un tipo de payload que se utiliza para validar que exista una inyección de SQL y lo que pasó aquí fue que se cumplió esto que decíamos. El usuario, el programador no validó correctamente y lo que pasó es que me permitió agregar una nueva consulta y por consecuencia, como estamos diciendo, el usuario 1 o igual 1 a 1 significa, bueno, la mayoría de las veces el primer usuario de la base de datos casi siempre va a ser un admin, un usuario con privilegios administrativos, ¿no? Porque siempre es el usuario número 1 o el primero que se crea una aplicación. Entonces aquí lo que estamos viendo es que se pudo hacer una inyección de SQL. Ahora, es importante saber que quienes hacen estas evaluaciones de OWASP o nivel de aplicaciones web, pues conocen o deberían conocer de HTML, al menos de JavaScript y de sistema operativo, ¿no? Saber a qué servidor web está instalado, qué base de datos. Por ejemplo, eh, este, este este guión no es nada más por ponerlo, sino es lo que estamos diciendo es que todo lo que venga de esa instrucción sea interpretado como un comentario. Pero si ustedes ponen o si alguien pone
un símbolo de gato o de almohadilla, significa que es un comentario también, pero eso aplica para MySQL, por ejemplo, o hay que saber si la base de datos es Oracle o es el MS SQL Server de Microsoft. Entonces, eso también hay que conocerlo, no nada más estar enviando payloads, ¿no? Otro ejemplo de inyección de código es Shell Shock. No sé si alguno de ustedes haya escuchado hablar de Shell Shock hace años. Y es una vulnerabilidad un poquito, eh, no quiero decir vieja, ya tiene unos años, más bien tiene algunos años que se explotó. Esta afectaba a versiones en particulares de Bash en sistemas operativos Linux. Y la relevancia es que afectaba a todas aquellas aplicaciones que tenían esa versión de Bash y que utilizaban CGIs y estaban expuestas a Internet, esas aplicaciones. Incluso afectó a fabricantes de aplicaciones de seguridad muy famosas en todo el mundo. También afectó a dispositivos de IoT, de appliances que son máquinas especiales que tienen muchas veces como base Linux, también fueron afectadas y muchas otras aplicaciones, ¿no? ¿Cómo se hacía esta explotación? Pues era sencillo. Esta es una máquina también que está vulnerable. Más bien, se crearon máquinas vulnerables para realizar esta prueba de concepto. Esta la hizo Pentester Lab. Y aquí podemos ver, por ejemplo, su IP, ¿no? Que esta es la 192.168.1.117, que es como el servidor que tiene Linux instalado y el que se va a estar atacando. Y de este lado está la máquina 192.168.1.98, que es como el atacante. Entonces aquí lo que hicimos es hacer un ping para validar que la máquina responde. Después hicimos un nmap, ejecutamos este código nmap y lo que estamos haciendo es preguntar la versión de esa máquina, qué versión de los servicios están instalados y qué servicios tiene instalados o ejecutándose, ¿no? Y aquí nos dice que tiene el puerto SSH, perdón, el puerto 22 y el servicio es un SSH, o también que tiene ejecutando un servicio HTTP, que es un Apache, y en el puerto 80. Lo que seguía después de esta vulnerabilidad, o lo que se haría es validar ese servicio web que está ejecutando. Entonces, si tú entras a ese servicio, a esa IP, verías que hay una página web y nos dice que el sistema que está ejecutando y este uptime o esta información, si conoces Linux, te darás cuenta de que es información de algún comando. Puede ser top, o puede ser uptime, o puede ser un uname, dependiendo que haya ejecutado el programador. Pero lo interesante es que te está devolviendo información de un comando. Entonces, cuando ves el código fuente, aquí podemos ver, por ejemplo, que es un CGI bin status. Generalmente este tipo de aplicaciones se utilizan para ejecutar a través del web o a través de web recibir información de algún proceso que se está ejecutando a nivel de sistema operativo, ¿no? Es, es lo que estamos viendo aquí. Aquí muestra la información y lo que se hacía, lo que hacía el atacante era enviar una instrucción diseñada especialmente para que te devolviera el resultado de un comando. Entonces, por ejemplo, si se explotara esta vulnerabilidad a través de una instrucción o de un navegador en línea de comandos, podrías utilizar curl, que está disponible en todos los Linux, y lo que hacíamos era agregar esta solicitud. Es un header que lo que hace es inyectar el comando, ¿no?
A lo mejor algunos no lo van a entender, pero lo que está haciendo es declarando una función que va a interpretar el servidor y se lo va a pasar a ese CGI que lo va a interpretar Bash. Es una función que está vacía, no tiene nada, pero al final concatena la instrucción de echo y ejecuta el comando cat que te permite leer un archivo que es etc password. etc password es como la base de datos de usuarios en un servidor Linux, ¿no? Es en donde vienen listados todos los usuarios que existen en el servidor y de esa manera, o esa es una parte de que un atacante va a necesitar para poder hacer un ataque de fuerza bruta. Tendría que sacar ahí otro archivo que se llama TC Shadow, pero al final esto solamente es para validar que pueda ejecutar comandos en el sistema operativo. Entonces, creábamos un header, mandabas una función vacía que lo va a interpretar Bash, después le decías que es en formato texto y concatenábamos el comando que es cat, que dice aquí lee el archivo tcpassword que se encuentra en esta dirección. El CGI que vimos en el archivo JavaScript, en el CGI diagonal bin status, y, y lo vamos a mandar a un archivo que se llama passwd. Entonces, cuando lo ejecutas, es muy rápido y vemos este archivo. El resultado es que estamos viendo aquí el usuario que se llama Pendestarlab. Entonces, es una forma de empezar a leer archivos que se encuentran en el sistema y de ejecutar comandos. Había una forma de validar en el servidor si era vulnerable o no. Esta validación se hacía creando una variable de ambiente en la que creábamos esta función, la que decíamos que es función nula. Después poníamos un comando y concatenábamos, aquí lo que sigue es bash, igual a ejecutar algo que es no vulnerable, ¿no? Tendría que, si esa versión no es vulnerable, imprimiría no vulnerable, pero cuando lo ejecutas te das cuenta de que ejecuta a los dos. Entonces, por eso este ataque funcionó, ¿no? Porque ejecutaba el comando de todas maneras, lo concatenaba y ese ataque pues fue bastante problemático en esos días. Entonces, esta es otro ejemplo de inyección de comandos para esa vulnerabilidad. Hay otra vulnerabilidad que se llama, bueno, en la número 2 de LOWASP, se llama pérdida de autenticación. Esa pérdida de autenticación tiene que ver con varios escenarios, ¿no? Uno de ellos es que no se haya implementado correctamente una, un módulo de autenticación que no mate las sesiones, que te permita estarlas invocando, aunque cierres el navegador y vuelves a entrar en URL directamente, siguen funcionando esos accesos. Eso no se recomienda, pero también tiene que ver con las contraseñas que están pues muy fáciles de adivinar, pues, son contraseñas por default, o la implementación de esos módulos de autenticación no son robustos. Regresando a este escenario, a esta aplicación que teníamos anteriormente, si pusiéramos aquí, por ejemplo, admin y luego password, pues nos sigue mostrando errores, ¿no? Y si lo intentamos muchas veces, veremos que no tiene, por ejemplo, el CAPTCHA, ¿no? No tiene algún, algún mecanismo de protección, te sigue mostrando el mismo error. Y si ponemos admin, al final también te permite ingresar porque no hubo una política de contraseñas o porque no se ha validado. Hay muchas, a veces recomienda OWASP, por ejemplo, que utilices un diccionario para validar las contraseñas que están enviando, ¿no? O que implementes a nivel de código una política de contraseñas, que aceptes
que obligues al usuario, o le sugieras, le recomiendes utilizar caracteres especiales, no una contraseña fácil. Hay APIs que validan esas contraseñas contra una base de datos de contraseñas que sean muy comunes o muy fáciles de adivinar. Por ejemplo, no sé si conocen este servicio. Decíamos al principio que cuando hay una brecha de datos, muchas veces lo que hacen es, pues primero hacen muchas copias de las bases de datos, ¿no? Después las guardan en la dark web, las empiezan a como a coleccionar, las juntan todas y las venden. A veces lo que hacen, a ver si encontramos una data. Muchas veces el Pastebin, por ejemplo, es un servicio que muchas veces no se bloquea en las empresas, pero aquí ponen, aquí hay una, a ver si tiene esta dirección, ponen muestras de los registros que han extraído en las empresas y las empiezan a vender. Aquí, por ejemplo, hay que descargarlo, pero no quiero registrarme. Mm, Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Aquí en Pastebin publican algunos registros y después te ponen un enlace y te invitan a que vayas a su página y puedas comprarlo. Bueno, este servicio, Have I Been Founded, lo que hace es recopilar también esa base de datos, pero si tú lo consultas manualmente, no tiene costo y puedes validar si alguno de tus correos electrónicos o tus cuentas ya fueron comprometidas, ¿no? Si aparecen o existen en alguna de esas bases de datos que en algún momento fueron extraídas, aquí lo vas a ver. Aquí, por ejemplo, hay de algunos servicios, ¿no? Estos van cambiando muy seguido aquí de MySpace, pero también aparecen de Netflix, aparecen de LinkedIn, de Facebook, aparecen un montón. Por ejemplo, vamos a validar este correo electrónico y aquí nos dice que sí se encontró en una brecha de datos, en vamos a dar otra vez, que en algún momento pudo haber sido comprometido. Aquí está, en este servicio, no lo conozco, alguna vez tuvo una brecha de datos y aquí están los datos que fueron comprometidos y su correo electrónico pues estuvo involucrado en esa filtración de información. Es una forma también de validar. De ahí que se recomiende validar las contraseñas, que no sean débiles, que las sesiones se expiren, que no vivan más digo, he visto aplicaciones cuando hacemos pruebas de seguridad que a veces viven un mes, las cookies, los tokens, los puedes reutilizar, puedes volver a tener acceso a la aplicación y pues de una forma muy sencilla, ¿no? Exposición de datos sensibles. Eso está aquí porque al día de hoy todavía se siguen utilizando mecanismos y seguros para la transmisión de información, pero no necesariamente que sean HTTP. Aquí está HTTP, ¿no? La mayoría del tráfico hoy en día viaja a través de Internet, a través de HTTPS. Sin embargo, el uso de APIs, las APIs se utilizan en la actualidad para conectar muchos sistemas legacy. Los sistemas legacy son aplicaciones que probablemente no se hayan diseñado para vivir en Internet o no han sido migradas a alguna aplicación web, pero que ahora, por la necesidad de las organizaciones, necesitan esa información. Y la forma de sacarlos es a través de poner algo en la nube eh, y utilizar APIs que se puedan comunicar con esos sistemas internos y muchas veces esa comunicación va a través de protocolos inseguros como HTTP, como FTP o Telnet, ¿no? Y las posibilidades que le dan a un atacante son la de poder ver en texto claro toda esa información
y robarlo, ¿no? La información sensible. A eso se refiere la exposición de datos sensibles o también cuando guardan, por ejemplo, inician sesión, a ver si lo vemos aquí. Voy a ver aquí. Si tienen alguna duda o quieren comentar algo, adelante, digo, somos pocos y la idea es, pues, es compartir un poquito de experiencia o de conocimiento, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando decimos de información sensible, no estoy muy seguro si esto sea base 64, pero vamos a ver. Muchos programadores buscan de alguna manera poder comunicarse o estar interactuando con la aplicación y los usuarios y también pues buscan la forma de ocultar el funcionamiento de la aplicación, ¿no? Es parte de su trabajo. Y en cuanto a las sesiones, pues, pues muchas veces no, no implementan de forma adecuada mecanismos de autenticación pues válidos o robustos. Por ejemplo, las cookies. Muchas veces en las cookies guardan información de usuarios, contraseñas, roles, todo ese tipo de información. Por ejemplo, en esta cookie, lo que vimos es que está codificada en un formato de base 64, lo cual es muy fácil de decodificar, porque es un algoritmo de codificación, no de cifrado. Y cuando lo decodificas, puedes verlo en texto claro y aquí a lo mejor nos está diciendo cuál es la cantidad de dinero que tiene, no sé, de qué cliente, cuál es su rol, la última vez que hizo sesión, también pues se puede ver ahí cuándo expira su cuenta y ese tipo de informaciones. Todo eso es algo que tiene que tener en mente el programador pues todo el tiempo, ¿no? Y a veces pues no quedan, no lo quitan o no lo limpian y quedan en la página. ¿Qué más? Aquí podemos ver información también, a veces lo dejan comentada en la página y eso sirve pues para los atacantes estar viendo qué información han dejado los programadores. Muchas veces también es muy útil. Aquí, por ejemplo, hay otro, ¿no? Que nos da el nombre del programador. Nos dice que hubo un posible problema de seguridad y hay archivos de backup, ¿no? En esta ruta de Windows. Digo, aquí nos da mucha información y podríamos seguir buscando estos archivos de backup, buscar este path de usuarios. Aquí hay otra información sensible, nos dice cómo se llama el archivo a donde va esta información cuando tú la guardas en este formulario. Vamos a ver si es. A ver, comments. Dice que no, debemos de seguir investigando. No, bueno, eso es parte de OWASP, que esos mecanismos, esto que estamos viendo, estas entradas del usuario, estos formularios se pueden modificar, se pueden alterar. La cookie se puede decodificar, en este caso. El formulario de login está mal diseñado. Aquí podríamos estar metiendo información a lo mejor y viendo qué pasa, ¿no? Aquí nos imprime esta información también de lo que estamos enviando. Entonces, es otra entrada que como la regresa al usuario, seguramente se puede inyectar también código. Y eso es algo de lo que nos ocupamos en el OWASP. El 4, el de entidades externas de XML, este es interesante, XML External Entity Attacks. Está muy enfocado hacia esas aplicaciones que utilizan pues como código el XML. Generalmente lo utilizamos para hacer autenticaciones o algún otro tipo de formatos o generar documentos. Muchas veces es por formato. Lo que estamos viendo aquí es que cuando
Voy a revisar un poquito. Esta aplicación también es una aplicación que está diseñada para hacer entrenamientos de seguridad de aplicaciones web. ITSecGames.com diseñó esta aplicación, es software, pero tiene como otras 100 vulnerabilidades que se pueden probar. Una de esas vulnerabilidades es esta de XXE. Lo que estamos haciendo aquí es, se hace la solicitud de la página eh, bueno, en este tipo de pruebas hay que interceptar las solicitudes. Lo que estamos haciendo aquí o esta captura se trata de un proxy local. Si ustedes recordarán, cuando ejecutamos este comando de curl, nosotros lo ejecutamos e inmediatamente nos respondió esto, ¿no? Pero no vimos exactamente lo que pasó. Pero si pusiéramos un modo verbox, entonces estaríamos viendo que cuando se hizo la solicitud a SCGI, que dice get, es una solicitud, un tipo de solicitud, que es get, mandamos este user agent, modificamos ese header, y lo que hicimos es recibir la información, pero aquí la enviamos y recibimos. El proxy local te permite que en el momento en el que tú envías esta información, aquí tú haces tu solicitud. El proxy local te permite cachar tu solicitud antes de que llegue al servidor. Entonces, cuando hacemos la solicitud, cuando le das clic en post, aquí dice post, envía el formulario. Lo que hacías cuando pones usuario y contraseña, aquí fue lo que hicieron, usuario y contraseña, dieron clic en submit, lo envió a través del método post y aquí lo interceptamos. Cuando interceptamos con el proxy local, en este caso se llama burp, tú puedes ahora modificar esa solicitud e inyectar, eh, le llamamos payloads o código o lo que quieras, ¿no? El chiste es inyectar ahí algo, modificar esa solicitud y ver qué te responde el sistema. Entonces aquí lo que hicimos es agregar una instrucción de XML, propia de XML. Aquí está la cabecera, le decimos que agregue entity. Entity es, para los que saben PHP o o Python o alguna otro lenguaje en el que puedes incluir archivos locales o archivos remotos. En XML tenemos Entity, que permite incluir, en este caso, un archivo de sistema o localmente, que es etc password, es el ejemplo anterior, y lo que le estamos diciendo es que me devuelva o que incluya un archivo local y que lo presente, ¿no? Entonces, el resultado de esta modificación es el contenido también del archivo etc password. Esa es otra forma de poder aprovecharse de ese tipo pues, de aplicaciones. Generalmente o al inicio se decía que utilizar XML evitaría que pudiera alguien modificar o inyectar SQL, ¿no? Ese tipo de estructuras, pero al final existen otros métodos de inyección. La parte 2 tenía pensado que fuera para la siguiente sesión. Me gustaría más bien saber o escucharlos a ustedes, qué comentarios tienen, porque en las veces anteriores he sentido como que de repente se vuelve esto muy técnico y me gustaría saber si ahorita lo sintieron técnico o no, porque eso es importante. Si es muy técnico, pues entonces no están quedando muy claras las cosas. Sin pena. Hola.
Sí, el cross-site scripting lo quería ver en la próxima sesión, pero lo comentamos porque es algo bastante interesante. El cross-site scripting es básicamente un ataque que está dirigido hacia el usuario como tal. Existen varios tipos de cross-site scripting. Existe el cross-site scripting que se llama reflejado y el almacenado. El reflejado es aquel que se va a ejecutar solamente una vez, pero también hoy en día depende mucho del navegador. Antes no teníamos protecciones contra el cross-site scripting. Eh, a ver, voy a poner aquí. El cross-site scripting es Es un ataque que está enfocado al usuario, decíamos, hablando de cross-scripting reflejado, y lo hace utilizando Visual Basic Script, JavaScript, eh, y cualquier otro lenguaje que sea interpretado por el navegador. Principalmente son estos los que se utilizan más. Y bueno, HTML codificado, HTML5, que sepa Doom, todo eso es lo que se utiliza en el cross-site scripting. Entonces, aquí vamos a ver si les comentaba que antes este tipo de, se supone que esto es una consulta, ¿no? Lo voy a poner aquí. Cuando hacen una consulta, muchas veces los programadores imprimen lo que está buscando el usuario. Y aquí podemos ver que lo estamos mandando por un formulario que va a través de post, nos imprime lo que buscamos, pero también está aquí arriba, en la URL, en el query string. Entonces también va por get. Entonces, ¿qué pasa si aquí pongo mi payload, ¿no? Muchas veces en la parte del input, del campo de búsqueda, este, hay un límite, ¿no? A veces te ponen 10, 15, 20 caracteres y hasta ahí. Pero si lo imprimes por get, muchas veces no limitan ahí. Entonces, aquí lo que hicimos, voy a poner otra vez script 1. Como lo está interpretando también, significa que el usuario el programador está interpretando los dos métodos, el get y el script. Entonces, aquí se ejecuta. Si se fijan bien, yo aquí puse una instrucción de JavaScript que es un alert que imprime el 1. Entonces, aquí ya puse el 1. Pero ¿qué pasa si imprimo otra cosa? A ver, document.cookie. Ahora estoy imprimiendo la cookie. Existen frameworks de explotación, como en las sesiones anteriores hablamos de Metasploit, por ejemplo, en el que se puede crear un ataque y tener el control de la máquina. Pero también existen frameworks de explotación que solamente utilizan cross-site scripting, como este. Y uno de ellos se llama Beef. Beef Framework. Lo que hace este framework es, cuando tú identificas un cross-site scripting como este que hicimos nosotros, tú puedes poner una instrucción que le diga a Viv, eh, más bien que a Viv le mande esta cookie y a través de una solicitud nada más de que tú abriste una página, porque no necesariamente tiene que ser un alert. Incluso puedes escribir algo o hacer una redirección, ¿no? Como esto. Aquí escribimos y se da cuenta el usuario. A lo mejor crea una imagen vacía o nula, pero lo que hizo fue mandar tu cookie, tu sesión y todo eso a un framework como este, y de forma remota ya pueden controlar tu navegador, decíamos, y cada vez que tú entras a una aplicación, a una página como la de tu banco o cualquier otra aplicación web, pueden capturar lo que ya estás escribiendo, porque también hay keyloggers a través de JavaScript. Entonces, ese es uno de los riesgos que existen por el cross-site scripting. Ahora, eso solo se ejecutó una vez, porque decíamos que es el reflejado. Existe un cross-site scripting que es el almacenado, porque se ejecuta a nivel de bases de datos. Por ejemplo,
demo. Aquí vemos que es demo. Esta información probablemente ya me la está regresando de una base de datos, ¿no? Algún query o tal vez un archivo de texto, pero vamos a hacer la prueba aquí. Script alert 1. ¿Sí se va entendiendo hasta ahorita? Ok. Aquí, por ejemplo, otra vez se presenta, ¿no? Este alert 1, pero ya viene, es un ejemplo, ¿no? Ya viene de la base de datos, pero nosotros estamos mostrando ese uno. Imaginen que ustedes tienen una tienda en línea y tienen 1000 usuarios, o más de 1000 usuarios, ¿no? Es nada más un decir. Y alguien logra inyectar código JavaScript o el que sea en la base de datos y cada vez que un usuario se mete a tu página, no le va a mostrar un alert 1, sino va a mostrar aquí hay alguno, por ejemplo, eh, un, una, un, una tag que lo que haga es cargar algún otro archivo aquí no veo ningún JavaScript, pero ustedes saben que cuando se carga un archivo JavaScript, no necesariamente le muestra algo al usuario, simplemente lo carga el navegador y hace algo. Así es como funciona el cryptojacking, cuando se aprovechan de tus recursos del sistema. Alguien vulnera tu aplicación y guarda código ahí, que de tal manera que cada vez que un usuario se conecta, se ejecuta algo en segundo plano. Ese segundo plano se refiere a que el usuario no lo ve o es imperceptible, pero ya está en su caché, ya se está ejecutando algo en el navegador. Así como estas imágenes, ¿no? Que tú puedes aquí poner y de hecho así funcionan esos ataques. Aquí dice, carga una imagen de background que se llama gradiente.jpg y tú no la ves. Aquí está padding 0 píxeles, margen 0 píxeles, ¿no? Y no la ves. Pero ¿qué pasaría si les digo que cuando que se pueda ejecutar, se puede hacer que tú cargues una imagen o creas que es una imagen, pero realmente lo que está haciendo es estar enviando tu información hacia un servidor remoto, hacia otro lado, porque cuando tú agregas una imagen, puedes poner una URL completa. Aquí podría decir http dos puntos diagonal diagonal y algún servidor remoto de un atacante y luego una imagen. Eso se puede hacer con este cross-site scripting también. Es uno de los ataques más viejos y que siguen estando vigentes en el OWASP. No sé si eso respondió tu pregunta o tengan algún otro comentario. De nada, gracias por preguntar. Muy buena pregunta. En principio, esto el OWASP Top 10 que estamos platicando es para que alguien, pues técnico o el programador, vea esas vulnerabilidades o se haga consciente de que existen. Pero también existe en OWASP información o material o recursos para quienes son clientes finales o dueños de aplicaciones o yo quiero crear una aplicación. Existen contratos o no recuerdo bien las matrices de evaluación de seguridad. Tú puedes utilizar alguna de esas informaciones de recursos, perdón, para que puedas solicitar o tener incluso un contrato de código seguro. Lo que está buscando LOWASP es que los programadores empiecen a desarrollar aplicaciones basados en código seguro. ¿Qué es esto? Estos son los riesgos, pero existen recomendaciones o mitigaciones que deben seguir, existen lineamientos. Estamos acostumbrados a un desarrollo de código, ¿no? Aquí pusieron, Fidel Silva pone SonarQube, y checkmarks, que son escáneres de vulnerabilidades. Es otro tema también muy grande, de utilizar herramientas para hacer escáneres de vulnerabilidades a nivel de código estático dinámico, se llaman SAST algunos,
Pero específicamente para los clientes, ¿cómo voy a saber yo si están utilizando o no? Eh, Hay dos formas. Una es que te entreguen la documentación de que están llevando a cabo un código seguro y la otra es que tengas un contrato en el que te puedan. Lo que hacen muchas empresas es incluso hasta penalizaciones. Si llegan a vulnerar la aplicación, tienen penalizaciones de dinero, ¿no? O hay algunos otros que utilizan OpenSAM. OpenSAM es otro proyecto en el que los programadores o las empresas que tienen equipos de desarrollo o que están más maduros, pues siguen esos lineamientos desde el diseño, ¿no? Es un muy grande y lo vamos a ver más adelante, pero sí existen recursos también para que tú como cliente puedas validar. La forma más eficiente es contratar a alguien que haga esa validación de seguridad. Sí. En el ciclo de desarrollo de software seguro es parte del mismo. Está comprobado que si tú, bueno, este es un tema muy común en las empresas y más con los programadores. A los programadores hoy es un poquito menos, pero antes era muy notable. Los programadores están peleados con seguridad, con el equipo de seguridad, porque si tú como equipo de desarrollo estimas generar una aplicación en 6 meses, y llega a seguridad, te la va a hacer de 9 meses, ¿no? Te la va a retrasar el doble a lo mejor. Y muchos optan por hacer después las pruebas de seguridad, pero cuando en el camino o incluso días antes de que se libere la aplicación se encuentra una vulnerabilidad, puede ser más costoso, de hecho es más costoso que liberes la aplicación con esa vulnerabilidad. Entonces, lo ideal es que desde el diseño de la aplicación, cuando hay requerimientos desde que se está conceptualizando la aplicación en el diseño, ahí también van requerimientos de seguridad. Por ejemplo, este que decíamos, que veíamos de la inyección de SQL Injection, ¿no? Como regla de oro es no confíes en lo que viene del usuario. Todo lo que viene del lado del usuario se puede alterar, se puede interceptar y se puede modificar. Entonces, a nivel de diseño y de requisitos es validar todo lo que viene del usuario sin que no aceptes caracteres especiales, qué tipo, cuántos caracteres vas a aceptar. Todo ese tipo de requerimientos o de solicitudes vienen o deberían implementarse desde el diseño de la aplicación. Ese es un tema también. Y bueno, aquí están comentando sobre Product Owner, Product Manager. Sí, sí, escucho. Sí, 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 es claro. Es una pregunta muy interesante también. Me ha tocado que a veces solicitan aplicaciones, perdón, evaluación de aplicaciones web por cumplimiento o porque la van a lanzar y ya no y ya la dejan, ¿no? Eso pasó con lo que conocemos ahora como sistemas legacy. Tú ya haces una aplicación, la liberas, está en la última versión, no sé, de PHP o del lenguaje que quieras. Está actualizado la base de datos y el servidor, pero ya no la actualizas. En algún momento se va a encontrar alguna vulnerabilidad. Siempre hay quien está buscando vulnerabilidades, ya sea a nivel de framework, a nivel de alguna librería del sistema o de tu propia aplicación. Los, los, los escaneos de vulnerabilidades, ya sean estáticos o dinámicos
o que estén sucediendo todo el tiempo. Le digo, hoy hay muchos tipos de escaneos, son recomendados, pero como experiencia les voy a pasar uno que pasó una vez. Hicimos una auditoría a una aplicación porque este cliente había tenido una brecha de seguridad, tuvo un problema hasta legal. Se hizo la validación del OWASP y no se encontró nada, ¿no? Tú la veías y era segura. Se hizo escaneo de vulnerabilidades y no tenía nada. Se revisó el hardening del sistema operativo de base de datos y se veía que todo estaba bien. Entonces decía, ¿cómo es posible entonces que tuvimos esa brecha de seguridad? Lo que se hizo al final fue revisar el código línea a línea y al final lo que se encontró fue un backdoor en esa aplicación que como veíamos, ¿dónde está esta de Testfire? Los backdoors vienen en muchas formas. Por ejemplo, aquí dice business.html. Si tú vas cargando otro tipo de páginas, las va a cargar o te va a mostrar un error. En esa aplicación, él contrató a programadores para que hicieran esa aplicación. Muchas empresas no se dedican al desarrollo de software y por eso muchas empresas dicen, yo no me dedico al desarrollo de software, no me interesa la seguridad, contrato a alguien y que lo hagan. Ese programador lo que hizo fue que puso una instrucción en una página que cuando mandaba una palabra, por ejemplo, no sé, devuélveme, algo así, lo que hacía era que internamente o a nivel del código que él desarrolló, hacía un select asterisco from y le devolvía todos los registros de sus clientes que tenían datos de tarjetas de crédito. Ese es un backdoor que no lo va a detectar un escáner de vulnerabilidades, no importa si sea estático o dinámico, porque eso es a nivel eso es a nivel humano, ¿no? No pueden, no piensan todavía esos escáneres así, tampoco lo hace el machine learning ni la inteligencia artificial, aunque también ya hay escáneres que utilizan eso. Eh, Contestando a la pregunta, tiene que ser recurrente, es algo que se tiene que estar haciendo constantemente. A los bancos, a las empresas grandes, existen cumplimientos en México, por ejemplo, está la CNBV o está el PCI DSS, que es todo lo que tiene que ver con datos de tarjetas de tarjetavientes, te dicen que tienes que hacer validaciones de seguridad una o dos veces por año en manuales, así como estas pruebas de OWASP. Y algunos te dicen que tienes que hacer escaneos de vulnerabilidades cada 2 meses. Eh, entonces, no, decir que lo haces una vez y con eso estás seguro o que no vuelves a actualizarlo a validar, pues la verdad es que te estás poniendo solito el pie porque en algún momento va a haber algo que te va a impactar y va a ser demasiado tarde o te van a decir, esa aplicación tú la hiciste en la versión 4 y estamos en la versión 7, no puedes migrar y ese es todavía un problema pues más doloroso, ¿no? Y más costoso por no haber hecho el seguimiento, ¿no? De actualizaciones y de validación de seguridad. No sé si eso responde la pregunta. De nada. Ok, sí, es un tema bastante extenso. Quise que fueran en 2 sesiones, buscando esto, ¿no? Que pudiéramos platicar y si no es muy técnico, pues seguir haciendo esto como una explicación de algún punto y hacer un demo que sea rápido o sencillo, porque la idea no es profundizar, ¿no? Los frameworks como Angular, React, Laravel, no, bueno, son seguros por diseño, tienen APIs, tienen clases que mitigan muchas de estas vulnerabilidades, pero también existen técnicas para hacer inyecciones de Doom, decíamos, o de SQL Injection, también las hay. Igual vemos algún ejemplo de esos en la siguiente sesión, sin ningún problema. Que hoy es lo que más se utiliza, ¿no? Dividen el front del backend, pero al final también hay vulnerabilidades ahí.
Buena pregunta también. Eh, Se recomienda que los comentarios, si los necesitas a nivel de código, los pongas, pero del lado del servidor. Es decir, el código que se presenta aquí en el navegador, esto es código interpretado, esto es código que ve el usuario final, mi navegador. Pero lo que se ejecutó, es una aplicación Java, por ejemplo, es un JSP. Pero todas las instrucciones de Java o del propio framework ya sea de Sprint o de lo que hayan utilizado, no se ve porque está del lado del servidor. Entonces, estos comentarios son HTML, pero existen comentarios de estilo Java, ASP o C Sharp que no los vas a ver aquí. Entonces, la recomendación es pon comentarios que se interpreten del lado del servidor y no del lado del cliente. Todo lo que esté del lado del cliente y no te sirva, bórralo. O, o hoy utilizan el manejo de versiones, ¿no? Por ejemplo, GitHub y ese tipo de cosas. También es un tema para hablar. Por ejemplo, aquí tiene uno del link de GitHub y ahí está todo el código, ¿no? A veces la aplicación, tú estás viendo, testeando de este lado y está segura, no encuentras inyecciones, no encuentras por dónde entrar y luego buscas en GitHub y resulta que está el código público, ¿no? Y aquí vienen contraseñas de base de datos, vienen direcciones IPs, entonces eso también es otro tema de que no comentes las cosas aquí, ¿no? Y que asegures bien tu código, eso también. ¿Algún otro comentario o duda? Si no, si no tiene algún otro comentario o pregunta, pues nos vemos para la siguiente y si este esquema está bien, pues así le seguimos, ¿no? Ponemos un ejemplo y luego, más bien una descripción y luego un ejemplo, un demo y así vamos comentando. Pues muchas gracias por su tiempo y nos vemos para la siguiente.